El reglamento establece que la prórroga de un partido de fútbol dura 30 minutos. El equipo que consiga ganar en este tiempo extra será el vencedor del encuentro. Ya va, un momento. Pero aquí no hemos venido a hablar de fútbol. Aquí invitamos a personas fuera de serie, a quienes el destino, la vida o como quieran llamarlo, les entregó una dificultad y con mucha determinación han sabido superarla. Lograron surfear una ola gigante para así avanzar hacia nuevos retos, haciendo el mejor uso de este tiempo adicional. Han reiniciado sus vidas con una mirada positiva, poniendo el foco en lo que hay, el presente. Aquí converso con seres humanos que recibieron una segunda oportunidad, desafiando todo tipo de obstáculos y pronósticos. Yo soy María Auxiliadora Miranda y esto es Tiempo Extra, historias de sobrevida y resiliencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de Tiempo Extra. Hoy estoy feliz de compartir este espacio con la invitada más joven que hemos tenido en Tiempo Extra. Ella se conecta desde mi ciudad natal, así es, ella está en Valencia, Venezuela, y a pesar de su corta edad, tiene una trayectoria importante en el mundo de la música, tiene muchísimo talento. Se trata de Disandra Viloria. Disandra empezó desde muy niña en el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas de Venezuela. Este es un proyecto que fue creado por el maestro José Antonio Abreu en el año 1975, que buscaba la inserción de jóvenes que estuviesen en una situación de vulnerabilidad o en algún espacio de riesgo en el mundo de la música. Que además estos jóvenes descubrieran a través de la música una posibilidad para surgir. Este proyecto no solamente buscaba el progreso individual, sino también el progreso colectivo, y que a través de la música también se viese un avance en lo que fuese la juventud en Venezuela. Disandra viene para contarnos un poco de lo que ha sido su experiencia a través de la música, también sus nuevas actividades, está estudiando en la universidad. Y algo muy importante que viene a compartir con nosotros es su participación en un documental que ha sido nominado como mejor película iberoamericana en los premios Goya, que se llama Los Niños de las Brisas. Su directora es Marianela Maldonado. Aquí quiero hacer una mención especial y darle las gracias a Marianela, que tan gentilmente me puso en contacto con Disandra. Este documental yo tuve la oportunidad de verlo el año pasado, a finales del año pasado. Además se exhibió en muchas salas en España y es algo de lo que por supuesto voy a hablar con Disandra porque todos deberíamos verlo. Bueno, hoy me acompaña esta joven talentosa venezolana y ya le voy a ceder los micrófonos. Bienvenida, Disandra Viloria, a Tiempo Extra. Muchas gracias por la invitación, gracias a todas las personas que se conectan el día de hoy y bueno, están escuchándonos. Espero que todo lo que podamos conversar acá sea de su agrado y sé que muchas personas pueden sentirse identificados porque, bueno, son situaciones de la vida que muchos experimentamos o que algún conocido llega a experimentar. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Sandra, por estar aquí y seguro que sí, todas esas experiencias que tenemos en la vida nos enseñan, nos moldean y nos dan mucha fuerza para seguir adelante. Yo quería preguntarte, Sandra, ¿cómo empezó ese sueño de estudiar música? ¿De dónde viene ese amor por el violín? Bueno, yo cuando estaba pequeña, yo empecé estudiando teatro. En sí iba a clases de teatro, porque bueno, tenía una energía bárbara que bueno, todos los niños tienen una energía así. Y mi abuela me llevó a clases de teatro, aunque yo inicialmente quería hacer ballet. O sea, yo vengo todo como que uniendo una cosa con la otra. Quería hacer ballet, pero me decían como que no tenía la flexibilidad suficiente. Claro, con los años después entendí que simplemente la profesora no quiso como que trabajar esa área, ¿no? Yo me desarrollé Explorarla. mucho, sí, Ujú. y, y mi abuela dijo, bueno, para que no se sienta mal y todo eso, vamos a meterla en clases de teatro. Yo empecé a ir a mis clases de teatro, me sentía bien, pero cuando estaba en el colegio tenía como mi mejor amiguita del colegio que ella me dijo, oh, abrieron algo nuevo de música y yo empecé a ir, entonces como que como esa era mi amiguita en ese momento, yo dije como que, ay, yo también quiero ir, o sea, y así nos vemos en las tardes y todo esto. Y seguían Entonces, bueno, compartiendo, claro. exactamente, fuimos como al núcleo que abrieron, que fue como
digamos que el primer núcleo que abrieron así en la zona sur de acá de Valencia, lo abrieron en un espacio que se dio la Universidad de Carabobo. Nosotras vamos, yo voy con mi abuela y resulta que cuando yo voy me dicen que ya no habían cupos disponibles. Entonces mi abuela me cuenta esto porque esta parte yo no me acuerdo. Estabas muy pequeña. ¿Qué edad tenías, Disandra? Yo creo que tenía como unos 8 años más o menos. Ujú. Y ella me dice que yo como que recogí una florecita, algo así, y se la di a un señor que estaba allí, que yo le tengo muchísimo cariño, le digo papá Freddy y todo, que Ujú. él trabajaba con la parte de la universidad. Y él me dijo como que no te desanimes y le dio su número a mi abuela y todo eso. Y él luego nos llamó cuando abrieron como más plazas para iniciar. Entonces, bueno, yo empecé a ir a estas clases. Al principio eran como, digamos que coral, lenguaje musical. Ahí todavía no habíamos como visto un instrumento como tal, ¿no? Era la parte de teoría y solfeo, me imagino, ¿no? La introducción. Exactamente, esa introducción. ¿Qué pasa? Que digamos que en mi primera clase también me ocurre algo fuerte, que es justamente mi primer día de clase fallece mi abuelo Uy, y era una persona ujú, muy importante para mí. Claro, a mí claro, no me dicen nada para que yo asista a mi clase, yo voy y bueno, al final obviamente termino devastada con todo eso. sí. Y bueno, digamos que pasa un poquito más el tiempo y nos ponen videos de instrumentos y desde que yo veo el video de la orquesta y veo el violín, yo digo como, ese es el instrumento que yo quiero, como que ese es, ¿no? Fue un amor a primera Pa- vista. exacto, fue algo así. Me ceden el violín y yo estaba, o sea, yo en mi casa quería llorar porque recuerdo que no sonaba, yo decía, pero ¿por qué no suena? No entiendo. Obviamente mi abuela tampoco sabía, mi familia no tenía ni idea. Y Ujú. luego nos enteramos que para que, o sea, hubiese este sonido como tal, al arco había que echarle algo que se llama perrubia, que es como un polvito que tú le echas y esto hace que salga el sonido del violín y yo no Claro, lo sabía. claro. Entonces ese fue como mi primer encuentro con el violín, digamos que yo dije, no, ¿qué hice? Lo dañé, claro, yo pequeña, ¿no? Pero fíjate qué insólita la metáfora. El primer contacto es la imposibilidad, dice Sandra. O sea, el primer contacto es la dificultad de no suena. O sea, ya ahí estaba el primer reto. Exactamente, o sea, desde un inicio fue eso y yo estaba asustadísima, ¿no? Ujú. Pero bueno, después me explicaron todo esto y ya bueno, ya empecé como que con mis clases iniciando. Y algo como muy interesante que descubrí luego con el tiempo es que mi abuelo siempre me regalaba muchos, en ese tiempo, bueno, estaban de moda los CDs, ¿no? Ok. Como que la música que estaba de moda y todo esto. Y coincidencialmente me regaló muchos CD como de música andina, ¿verdad? Pero de todos estos CDs de música andina, o sea, no tenían letra, era simplemente la música. Y La la música era música. hecha con violín. Entonces fue algo que con el tiempo me pareció muy bonito porque, claro, en ese momento que yo elegí el violín, yo no sabía de estos CDs ni recordaba esto. Y es cierto que la música, sí, la música andina tiene mucho la presencia del violín. Ahora que lo mencionas, ¿no? Todo, no solamente los Andes venezolanos, sino todo lo que es Bolivia, por ejemplo. O sea, escuchamos mucho esa música, Exactamente, entonces fue como que me pareció algo muy muy bonito y digamos, revelador. exacto, me terminé como de conectar muchísimo más. En algún momento en los estudios musicales se define el instrumento, Disandra. Para ti era claro que sería el violín. Exactamente. ¿En qué momento ya se hace como más formal el hecho de estudiar música y de ya tener como la destreza del instrumento? Lo que pasa es que al inicio, digamos que también depende mucho del apoyo de tu familia, porque claro, tú estás pequeño, necesitas que ellos te lleven a las clases, esto es todo un tema De de mucha perseverancia. dedicación. Exactamente. Por ejemplo, hoy en día vemos videos de niños, no sé, en China con 7 años tocando cosas que digamos que una persona acá lo está tocando a los 15 años, ¿no? Ujú. Entonces, claro, es una cosa bárbara, ¿no? Pero depende mucho de que tu familia al inicio te apoye, te lleve, porque es algo que te lleva mucho tiempo, o sea, no es algo que simplemente es como que, bueno, para que vaya y se distraiga y no, o sea, es algo que termina siendo parte de tu vida, de tus días, de tu día a día incluso, o sea, yo en ese momento tuve que decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo con la música o sigo con teatro? Porque ni siquiera me daba tiempo de ir a una clase una vez a la semana en teatro, porque Más tus nosotros actividades regulares de la escuela, exactamente. Disandra. Ujú. Nosotros teníamos clases de lunes a sábado y habían domingos que teníamos conciertos. Entonces, o sea, no, tiempo de hacer algo extra, quizás no,
No no había. había en ese momento, ¿no? Y eso que tú dices de la familia es algo que hay que resaltar, porque igual pasa con los deportistas. Cuando uno ve esos deportistas destacados, detrás hay un equipo familiar que no solamente va a la competencia a hacer barras, sino que ha pasado meses llevándolos a los entrenamientos, a todas las actividades adicionales que tienen relacionadas con el deporte o con la música, como fue tu caso. Y eso hace Exactamente. que en algún momento, Isandra, también se cansen y digan, ya yo lo que hago es aborrecer el instrumento o aborrecer la piscina, si es el nadador. ¿Y en qué punto tú sentiste que realmente eso formaba parte de tu vida y era una pasión? Es que bueno, digamos que los momentos, o sea, siento que como con la música es tal cual como la adolescencia. Los momentos más duros es cuando estás en esa adolescencia en la que tú quieres quizás salir, ir a ciertos lugares, entonces terminas diciendo, no puedo, tengo ensayo. Ese es como un meme Ah, muy sí. clásico de los músicos, Ujú. no puedo, tengo ensayo. Porque Y sientes se que, pierden bueno, etapas de la vida. digámoslo así, pero luego cuando ya estás ahí dentro te das cuenta que todas estas etapas y estas cosas igual las terminas viviendo, o sea, igual terminas haciendo amigos o sea, que tienes viendo desde que tú estás creciendo, o sea, terminas creciendo con estas personas, terminas yéndote de viaje, aprendiendo muchas cosas. Entonces, al final de cuentas, no siento que sea algo que pierdes, sino que quizás no lo haces con algunas personas externas, sino que lo haces con las mismas personas que están dentro de este mundo musical. Ellos se convierten también en tu familia. Claro, o sea, son personas que ves todos los días de tu vida. Ahora que mencionas lo de los viajes, Disandra, en el 2013 fueron invitados al Festival de Salzburgo en Austria. 1.400 músicos del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela estuvieron allá y durante 3 semanas presentaron muchos conciertos, la mayoría de ellos agotados, en una experiencia que yo recuerdo fue televisada en parte. Tú estuviste allí, Disandra. ¿Qué nos puedes contar de esa etapa, ¿no? De esa experiencia en Salzburgo? Bueno, de verdad que, o sea, han sido de las cosas más maravillosas que me han pasado en la vida. Obviamente al principio fue duro porque, claro, o sea, decimos, bueno, 1.400 músicos, no sé qué tal, o sea, suena un gentío y todo esto, Ujú. pero bueno, son audiciones que tienes que pasar. Por ejemplo, creo que de acá de Carabobo, éramos simplemente 5 músicos nada más en total. Imagínate. Entonces, claro, primero pasamos una audición que era, o sea, nos dividieron como por regiones, que la orquesta centro-occidental, la orquesta metropolitana, nos fueron dividiendo de esa manera, ¿no? Y ya ahí tú dirías, ah, bueno, ya quedaste. No, después que hiciste todo eso venía una audición extra. Entonces, bueno, después de que ya te habías acostumbrado a todas estas personas y esto, resulta que ya eso no era, ahora tenías que volver como a ganarte tu lugar. Uy, Entonces, sí, nuevamente nos hacen una audición, la vuelvo a pasar y cuando estamos en Caracas, que sí, no sé, una semana antes del viaje, nos dicen que nos van a audicionar nuevamente. Claro, ese momento fue más duro, todos estábamos llorando porque después de estar meses ensayando, que de verdad que son ensayos bastante fuertes para llegar al nivel que se necesita y que te digan como que puede existir la posibilidad de que ahora no estés en esa selección, te es pega muchísimo duro. más. Pero bueno, a final de cuentas simplemente fue como no sacaron a nadie y todos tuvimos la oportunidad de ir. Y de verdad que algo increíble o sea, desde estar tan pequeños y ver la cultura o sea, que digamos que bueno, yo en lo personal nunca había tenido, o sea, un acercamiento así con una cultura tan diferente a la mía, un idioma totalmente distinto al mío y que sí, el tema recuerdo que caía la noche y ni siquiera caía, o sea, no se iba la luz del día, como quien dice, cosa que para nosotros aquí eso no pasa. Sí, Y es muy era distinto el súper clima, Isandra, claro. sí, era súper difícil dormirnos, o veíamos, nosotros fuimos en un clima donde no estaba haciendo frío, pero estaba el calor fuerte, veías a la gente caminando descalza, y claro, al principio era como choqueante eso, pero Sí, luego fuimos entendiendo que simplemente es estamos otra adaptados cultura. culturalmente a otra cosa. Pero de verdad que el estar allí, compartimos con otros músicos, que a pesar de que eso es lo bueno de la música, que no necesitas un idioma para transmitir lo que necesitas, o sea, a pesar Qué de que, bello, ¿verdad? Sí, bueno, sí, o la sea, música en sí es un idioma, claro. exactamente. Y, o sea, es como que a pesar de eso nos comunicábamos,
nos divertíamos, nos reíamos. Cuando vemos las fotos es como que, o sea, nos estábamos riendo sin siquiera saber qué decíamos, pero, o sea, es un momento increíble. O cuando, por ejemplo, tuvimos el gran honor de que Simon Rattle nos dirigiera, Wow, fue algo, claro, él sí no, o sea, llevó un intérprete y todo esto, sí, pero era genial y nosotros, o sea, nosotros tocamos una pieza de Mahler y ante esta pieza de Mahler estuvo un familiar de él que no recuerdo si era imagínate, Disandra, eso es una algo, mujer que era, no sé si era tipo sí, una muy raro, claro, nieta de no sé qué, o sea, pero venía de su de esa familia. línea familiar, Ujú, exactamente. Y ella estuvo y hasta lloró. Y para nosotros eso fue muy conmovedor. Y algo claro. como muy chistoso que va dentro de eso es que cuando nosotros hacemos nuestro primer concierto, nosotros tocábamos y todo esto, y el público, porque claro, o sea, son países donde digamos que el tema musical está mucho más presente en ellos. Son personas que, bueno, que se toman un fin de semana para ir a la ópera, para escuchar un Sí, concierto. Entonces son personas que están muy relacionadas con todo esto. sí. Ellos escucharon, o sea, nos vieron, claro, nosotros éramos niños en ese tiempo. Quizás la persona más grande tenía 13 años, algo así, o sea, ya había personas más pequeñas. Entonces ellos nos ven tocando estas piezas y para ellos fue increíble y se ponen a llorar. ¿Qué pasa? Que para nosotros eso fue como un choque porque nosotros dijimos, claro, o sea, lo hicimos mal, tocamos feo, Ah, no les entendieron gustó, o todo lo sea, contrario. claro, exactamente. ¿Y qué pasa? Que nosotros nos sacan del, o sea, porque era como que tocamos o sea, la primera pieza, En el teatro. es Ujú, exacto, lo de Mahler, lo más largo, y nos sacan porque, claro, en este tipo de cosas siempre hay como 15 minutos de break y todo esto, pero nosotros sí. no lo sabíamos. Entonces, cuando nos están sacando, por eso nosotros entendimos ese mensaje, como que, ah, o sea, y todo lo demás que teníamos preparado no lo vamos a tocar. O sea, como que Ujú. simplemente esto y ya. Pero después vimos que obviamente no La fue así. ovación. Ujú. Exactamente, y los aplausos y todo eso fue como que el sentir que realmente todo el trabajo y esfuerzo que hicimos todos esos meses realmente valió la pena. Qué hermoso, dice Sandra. Y yo creo que independientemente de las fotos que tomaron ese día, como tú me lo narras con aquella emoción, el mayor recuerdo queda en el corazón. O sea, lo que tú viviste en ese momento que estuviste allí y que a pesar de que te costó mucho, de que hubo varios filtros y la selección fue muy dura, pero te ganaste ese lugar y eso yo creo que la mayor lección que nos da a todos es que las cosas más valiosas no siempre tienen un camino expedito. O sea, las cosas más valiosas requieren de un esfuerzo adicional, requieren de un trabajo sostenido, requieren de muchísimo esfuerzo. Entonces, bueno, me encanta que compartieras esa anécdota con nosotros. Y también ahora quiero preguntarte, Disandra, de algo que me tiene muy conmovida y emocionada, que es el documental. Es un documental que ha sido elaborado desde el corazón. Yo quiero felicitar a su directora, Marianela Maldonado, y a todo su equipo, a la producción, a la fotografía, porque realmente es una joya muy valiosa lo que han logrado. En el documental se aborda el tema de la inclusión social, pero por supuesto también se aborda un punto importante, que es el futuro laboral de los jóvenes expertos, músicos venezolanos, que luego de que se han ya profesionalizado, siguen teniendo otras metas y otros sueños. Una de las más importantes, Isandra, es poder tener una estabilidad laboral. Es decir, que con el salario que reciben puedan también cubrir sus necesidades básicas. Lamentablemente, el sistema de orquestas juveniles e infantiles encierra una problemática compleja alrededor de este tema. Es un tema de verdad muy difícil en el que no voy a profundizar, pero en el documental se trata también, con mucho dolor, debo decirlo, lo que ha sido la descomposición de Venezuela, la grave crisis económica que atraviesa, especialmente durante los últimos 10 años, que es el tiempo que abarca el documental. Y yo que soy venezolana, que estuve durante muchos años en mi país, ahora no lo estoy, pero sigo siendo partícipe a distancia de la realidad que atraviesa, entiendo que para los músicos es muy difícil conseguir esa estabilidad laboral, conseguir un salario digno, conseguir, sí, la remuneración que corresponde para todo lo que ha sido la carrera y el esfuerzo que han invertido en su profesión. Y esto lo retrata muy bien el documental. Yo creo, Disandra, que cuando tú te ves allí en la pantalla también te emocionas de ver lo que ha sido tu crecimiento y esa historia de resiliencia tan bonita que no solo
tú compartes, sino también Edison y Willy, que son los otros dos músicos que también están incluidos en el documental, porque se ve que ustedes le han puesto muchísimo corazón y le han puesto emoción a lo que ha sido el desarrollo de sus carreras musicales, y también se ve reflejado cómo en algún momento tuvieron que hacer pausas porque no había digamos, contexto que los ayudase a seguir progresando. ¿Cómo ha sido el grabar ese documental? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Bueno, primero que nada me gustaría que todas las personas que nos están escuchando puedan tomarse el tiempo de ver el documental porque así quizás puedan entender muchas cosas que, bueno, no queremos hacer spoilers ni nada, pero Totalmente, sí. van a poder entender mucho más. Y bueno, de verdad que fue algo que empezó muy bonito, claro, o sea, son 10 años continuos de grabación, todo lo que se ve a través de esa pantalla es real, no, digamos, no se utilizaron actores, no, o sea, muchos No, no momentos se alteró la literalmente, realidad, no. no, espontáneos grabados totalmente. Entonces, claro, incluso la cantidad de material que se editó es increíble que saldrían, no sé, para 10 documentales más. Me imagino, Sabían, claro. sabían muchísimas cosas. Y fue como que ir viendo todo lo que hemos pasado, lo que hemos ido logrando, cosas que hemos perdido, cosas que quizás no hemos podido recuperar, pero Ujú. a final de cuentas como todo lleva un aprendizaje. Por eso digo que quizás muchas personas lo puedan ver y sentirse identificados porque aunque no sea en el ámbito musical, son cosas que nos pasan en la vida y que quizás a alguien muy cercano a ti también les pudo haber pasado. Yo, la primera vez que fui a la proyección, estaba dentro del público, em, y la gente o sea, estaba viendo el documental. Algo, bueno, digamos que este spoiler sí lo voy a hacer, porque a final de cuentas estamos hablando un poquito de mi vida y vamos a hablar como de mi actualidad, y van a saber que en este momento estoy en Venezuela, ¿no? Sí, claro. Pero algo de una parte del documental, como el final, cuando se terminó, yo no estaba en Venezuela, yo estaba viviendo en Perú. Entonces, como que ese final a la gente le quedó como muy amargo, ¿no? Y yo Sí, estoy sentada en el público, y claro, o sea, estamos con las luces apagadas, todo esto. te Hay provocaba una fila, decirles estoy aquí, me fue bien. hay una fila delante de mí llorando, pero, o sea, yo fui con mi Sí, familia, mi hermana también estaba llorando. claro. Cuando prenden las luces y todo esto, o sea, la fila que está delante de mí se voltea como para, digamos que, como ellas también estaban llorando, como para hablar con nosotros que también habíamos llorado por el documental, ¿no? Exacto. Y Los, cuando nos vimos, como los que, hermanaba el llanto, sí. ay, Sara, no puede ser. Entonces, como que ha sido muy bonito ver la reacción de las personas porque de cierto modo terminan muy conmovidos y de otro modo, a pesar de que terminan muy conmovidos, terminan esperanzados porque, o sea, tampoco la idea es como que simplemente, bueno, conmovedor, y no, o sea, es como esperanza de que la vida continúa y que Total, quizás sí. si esta puerta se te cierra, buscas la manera de irte por otro lado. Entonces, Sí, yo creo, Disandra, que el documental ha logrado hacer un balance muy interesante entre esos dos puntos. Por supuesto que tiene un contraste, nos muestra la crudeza, especialmente cómo ha sido el deterioro de Venezuela durante los últimos 10 años, la crisis económica, Edison, Willy y tú, cada uno con su familia asumiendo sus dificultades, cada familia es un mundo y reflejan mucha crudeza y realidad del documental, pero como tú bien lo mencionas, tiene una parte hermosísima de esperanza. Y además ustedes son tan jóvenes que siempre tenemos esa sensación de que Venezuela tiene una población joven grande y en algún momento todos esos jóvenes, muchos van a regresar y los que siguen dentro tienen que sacar el país adelante. O sea, esa esperanza está allí como tácita y yo creo que a nosotros, mi generación, que no es la tuya, Disandra, nos queda por supuesto ese sinsabor de que nosotros no vimos el país que ustedes vieron, no vimos el país que están viendo, ¿no? Tuvimos otras dificultades seguramente, pero eso sí genera muchísimo malestar porque, por ejemplo, yo que tampoco quiero spoilear esto, pero hay una parte donde está la ciudad hospitalaria Enrique Tejera y fue donde yo estudié donde hice mis prácticas de medicina,
Y me duele profundamente ver las condiciones en las que está el hospital actualmente. Cuando yo estudiaba, sí, habían sus limitaciones, pero no estaba así. Entonces, claro, el retrato del país, ¿no? El retrato de un país que ha sido visiblemente afectado por lo que ya conocemos, es doloroso. No, no lo voy a negar, es muy doloroso, pero también el documental abre esa ventana de esperanza, que es lo bonito. Así que yo estoy contigo, Isandra, en que invitemos a todos a verla, a ver el documental, a ver la película y pues por supuesto desde el fondo de nuestro corazón deseamos que esos premios estén, hagan justicia a esa belleza y al talento de todos los que trabajaron en el documental y que finalmente pues el galardón sea para los niños de Las Brisas. Las Brisas, para quienes no saben, es un sector popular del sur de la ciudad de Valencia y en parte, pues allí se desarrolla el documental. ¿Cómo ha recibido, Disandra, tu familia y los amigos esa nominación? ¿Qué te dicen? No, bueno, obviamente súper contento porque es como algo que quizás a veces no, yo por ejemplo a veces no, soy como muy reservada en ciertas cosas y, o sea, pasa que algo muy chistoso es que el documental lo transmitieron en Patio Trigal, que es un cine que pertenece a la Universidad de Carabobo, ¿no? Sí, muy conocido, sí, Y sí. una profesora o sea, de una materia en específico llevó como al grupo, o sea, su grupo de alumnos a verlo para que realizaran un trabajo final de eso. Y se mencionó en el documental que o sea, que yo estaba estudiando en la universidad. Y me ha pasado que, por ejemplo, un día una chica me dice como que, ay, tú eres la del documental, no sé qué y tal, y me decía como que, y llama a no sé quién y le dice, mira, ella". Y porque que decían, no, pero es que ya no estudia aquí, porque ya, o sea, nunca nadie ha dicho nada de eso, no han comentado sobre eso. Y me ha pasado así como que, luego me pasó que saliendo de un examen de contabilidad, una chica me pregunta, como, algo sobre los ejercicios, yo le contesto, y entonces como que, bueno, nos agregamos para estar en contacto cualquier cosa. Y ella me dice, yo siento que te he visto antes. Pero entonces cuando yo le digo mi nombre para que me agregue al WhatsApp, me dice, claro, la del documental. Entonces muchas Ah, te personas reconoció, qué bien. sí, se sorprenden y claro, o sea, mi familia súper contenta y como yo digo, nada más el hecho de que algo de 10 años después de ser un sueño, grabación llegó a materializarse, llegó a exponerse y que pudo llegar a muchas personas, tanto de Venezuela como afuera, siento yo que es una de las recompensas más grandes que tenemos Sí. porque fue ese mensaje que se quiso dar y que se pudo dar, que se llegó a transmitir. Entonces creo que eso es una de las cosas que estoy segura que para las productoras, para Marianela, para Luisa, para todas, o sea, porque todas las personas que trabajaron en todo este proyecto de verdad que le metieron el corazón, tiempo Total, y demás. totalmente. Entonces es algo que es súper lindo y que a pesar de todo, todavía haya gente que a pesar de que estén afuera, estén apostándole a su país, estén apostando a que podemos hacer cosas maravillosas aquí y que hay muchas historias que quizás no conocemos y que pueden servir de inspiración a, a no rendirse. Entonces me parece que es algo muy lindo que se haya podido lograr todo esto. Y requiere mucha disciplina, Disandra, como tú dices, esa disciplina que hace que no decaer, seguir haciendo las grabaciones, requiere de mucha disciplina y mucho esfuerzo llegar a producir un material de tanta calidad. Esfuerzo, dinero, recursos, muchas cosas que bueno, que se tuvo que pasar para que se lograse todo eso. Tú mencionabas, Disandra, que el documental y en sí lo que ha sido tu vida y como tú, digamos, has ido logrando muchos objetivos, como por ejemplo ahora que estás estudiando contaduría pública en la Universidad de Carabobo, se requiere del apoyo familiar para poder lograr todos esos objetivos, se requiere mucha constancia para no perder el foco. Hay muchos niños en Venezuela y en el mundo atravesando dificultades, viviendo en países que tienen conflictos bélicos. ¿Qué le dirías tú a esos niños que también sueñan con la música, que desean dedicarse a estudiar un instrumento? Bueno, yo creo que, o sea, que si es algo que realmente anhelan y sueñan, lo hagan. Que no sientan quizás tristeza al pensar que el final de esto no sea como ellos lo esperaban, porque en todo ese camino irán teniendo cosas maravillosas,
momentos únicos que los van a marcar, o sea, tanto a nivel emocional como personal, porque muchas de las cosas, quizás esa disciplina, puntualidad y todo eso que yo tengo hoy en día, me lo dio la música. O sea, recuerdo que mi primer director me decía que un músico no puede ser impuntual, un músico debe ser disciplinado. Entonces, con todas esas bases tú vas creciendo. Y Sí, si están acá en Venezuela, sin duda alguna que no tengan miedo de ir al sistema, porque de verdad que el Sistema Nacional de Orquestas aquí en Venezuela hace un trabajo increíble y siguen tratando de salir adelante, de seguir apoyando a tantos músicos y que ese sueño y esa visión que tuvo algún día el maestro Abreu se siga cumpliendo a pesar de todas las cosas que sabemos que pasan hoy en día, que sí. bueno, que eso lo sabemos nosotros y tenemos algún familiar que lo vive, algún conocido, entonces aún así se sigue con el lema que es tocar y luchar. Y Actualmente, el sistema cuenta, Disandra, con una red de más de 120 orquestas juveniles y 60 orquestas infantiles. Y se dice que aproximadamente 350.000 jóvenes han sido, digamos, incluidos en este proyecto. es muy maravilloso porque incluso como lo digo, quizás hayan personas que no terminen dedicando su vida a esto, pero que los pudo salvar de un mal momento. Por ejemplo, yo siempre lo digo, cuando yo llegué a la música, yo me sentía muy mal sentimental por la pérdida de mi abuelo, por otras pérdidas que había tenido. Y como que en la música conseguí esa alegría, ese refugio. Hay muchos niños que son salvados de estar en una calle que sabemos que no te lleva por un buen camino, que te puede llevar a malos pasos y que sin darse cuenta esa música, a pesar de que no se quedó por siempre en su vida, los salvó y los llevó a En, un camino totalmente diferente. en ese instante, es cierto, Disandra, qué mensaje tan hermoso, es cierto. ¿Qué ha sido lo más maravilloso que te ha sucedido desde que tú tocas el violín? Wow, o sea, es que me han pasado tantas cosas increíbles que como o sea, es que quizás cualquier cosa que yo pueda verle y la gente dirá como, oh, qué mínimo, pero o sea, yo tengo recuerdos muy bonitos. Por ejemplo, recuerdo que mis 15 años los pasé en Margaritas con la orquesta. Entonces como que tengo ese recuerdo bien bonito de nuestra gira o por cuando toqué por primera vez en la Plaza de Toros de acá de Valencia, que Ujú. tocamos junto Es monumental, sí. con la Bolívar, sí, y wow, o sea, eso era yo creo que ese es como mi recuerdo más así, más anhelado de estar pequeña, que es tener esos músicos tan increíbles al lado de nosotros y nosotros digamos que tocando tan feo, decíamos nosotros. Y ellos están, no te preocupes, todo va a salir bien, tranquila, o sea, eran tan lindos, comprensivos que, o sea, que es como que un recuerdo así muy lindo que siempre voy a tener de como yo ahí chiquita ahí y, recuerdo que a mi lado tocó Jesús Pinto, violinista increíble, y yo desde ahí tenía como una admiración, yo diría que casi que, no sé, era como este amor a primera vista, pero un amor a primera vista musical. O Sí, sea, sí, sí. pero, o sea, por lo maravilloso que me parecía él, lo increíble, cómo tocaba y todas esas cosas. Entonces yo siento que ese es uno de mis recuerdos más Más lindos, hermoso. pero exacto, pero tengo tantas cosas maravillosas que han venido a través de la música, o sea, a pesar de que, bueno, en muchos años me separé de eso, porque, bueno, pasaron muchas cosas que en el documental pueden ver. Cuando yo retomé, regresé, hubo otras oportunidades, estuve el año pasado o antepasado, si no me equivoco, en Budapest, festival de música, entonces todas estas Qué cosas, bien. siempre el camino de la música me termina llevando a algo espectacular. Entonces por eso digo que a pesar de que a veces no estemos de lleno a eso, siempre por alguna razón algo te conecta con la música. Bueno, muchísimas gracias, Disandra Viloria, por estos minutos, por esta conversación tan sentida y tan bonita. Desde aquí, desde Tiempo Extra, estamos con ustedes en ese maravilloso documental, Que el Goya sea para Venezuela. Y bueno, a todos ustedes que nos han escuchado durante este episodio, muchísimas gracias por su apoyo, por el cariño. Y bueno, espero que lo compartan, que muchos jóvenes escuchen este importante mensaje, este hermoso mensaje de superación y resiliencia y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación y bueno, que de verdad disfruten
tanto este espacio que tuvimos hoy acá como el documental. Muchas gracias a ti por este tiempo y bueno, por estas preguntas tan bonitas, me la pasé muy bien. Gracias a ti, Sandra. Fue bellísimo conversar Gracias. contigo y mucho éxito en los Goya. Amén. Yo soy María Auxiliadora Miranda y esto fue Tiempo Extra. Puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando. Si consideras que esta conversación le puede ser útil a alguien más, compártela. Si tienes alguna historia de sobrevida o resiliencia que te gustaría relatar o conoces a alguien que la tenga, contáctanos. Puedes enviar un mensaje a nuestro correo electrónico elpodcast.tiempoextra@gmail.com. Infinitas gracias por acompañarnos. Me despido hasta un próximo episodio deseándoles un tránsito ligero en este camino finito y sorprendente que es la vida.